la audiencia sobre violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y la autonomía, de 4 a 5 de la tarde. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, entonces empezamos la sesión de esta tarde. En primer lugar, vamos a tener 3 presentaciones seguidas. La primera de ellas es sobre la violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y la autonomía. Coordina esta sesión Alfredo Cepeda. Cuando quiera. Es Alberto Gómez. Alberto Gómez, ya me pareció. Buenas tardes. Buenas tardes, Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Mi nombre es Alberto Gómez, soy ejidatario y soy de la Vía Campesina. Honorable jurado e integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, compañeras y compañeros, los campesinos somos una clase de sobrevivientes que nos negamos a desaparecer. Y entonces, por eso, venimos a acusar al Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno y sus 3 poderes, a todas sus instituciones y dependencias, al sistema político, de leyes, partidos, y a los que se han beneficiado los grandes poderes económicos transnacionales y nacionales. ¿De qué los acusamos? De condenarnos a dejar de existir, de quitarnos los medios de subsistencia para volvernos dependientes del mercado, del desmantelamiento de nuestros derechos, que abrió puertas y sirve de paraguas a las corporaciones transnacionales y capital financiero para actuar impunemente. De haber entregado a la sociedad rural nuestros recursos, a la naturaleza, a la biodiversidad, a un modelo económico que ha generado devastación y despojos territoriales. Los acusamos de la aplicación de políticas económicas que son generadoras de violencia y destrucción. La apertura comercial, el retiro del Estado de la mayoría de las actividades económicas, la reducción de los subsidios, la privatización de la mayoría de las empresas estatales, caracterizaron la política agrícola de los últimos 25 años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994, institucionalizó el modelo económico neoliberal y funcionó como el candado que impide dar marcha atrás a las drásticas reformas estructurales realizadas. Los efectos de estas políticas han sido devastadores para la actividad de más de 3,5 millones de campesinos, campesinas y productores agrícolas, mientras que solo 450,000 grandes productores y corporaciones concentran los beneficios. En el medio rural, de cada 4 familias, 3 son pobres. Desde la entrada en vigor del tratado, más de 2 millones de personas han emigrado del campo a Estados Unidos. Otros más se han trasladado a las ciudades para conseguir un empleo precario o engrosar las filas del desempleo.
Sujeto a las políticas neoliberales entre el 94 y 2010, el sector agropecuario ha crecido únicamente a una tasa de 1.7% anual, por abajo del crecimiento de la economía. También ha perdido importancia económica, pues si en 1990 el Producto Interno Bruto agropecuario y forestal aportaba el 7.3% al PIB nacional, para el 2010 únicamente aporta el 3.3%. La población económicamente activa, dedicada a actividades agropecuarias, pasó del 22% en 1990 a solo el 13% en el 2009. Uno de los principales efectos de las políticas neoliberales y del tratado fue la penetración y el fortalecimiento de las agroindustrias transnacionales, que paulatinamente dominaron el sector agropecuario del país, con el impulso y apoyo del Estado. Durante los primeros años de vigencia del tratado, las agroindustrias transnacionales acordaron con el Gobierno de México permitir la entrada de la oferta excedentaria de productos agrícolas de Estados Unidos sin ninguna restricción, a precios artificialmente bajos y apoyada por créditos blandos para la exportación. A partir de la fijación de los precios, del control de la comercialización y la distribución en el mercado doméstico y de absorber parte considerable de los subsidios, estas agroindustrias transnacionales lograron bajar los precios de los productos nacionales, que son su principal fuente de abastecimiento. El caso del maíz es paradigmático, pues es un ejemplo de la desviación del poder económico por parte del Estado. Se desmantelaron instituciones, programas, instrumentos, mecanismos de fomento a la agricultura campesina y en especial del maíz. El maíz es el alimento básico de la población, el cultivo que ocupa la mayor superficie sembrada y al que se dedican el mayor número de productores, principalmente campesinos e indígenas, con parcelas menores a 5 hectáreas. A partir del 96, el Estado permitió que ingresara al país un volumen de importación inusitadamente alto y más del doble de la cuota estipulada en el tratado, sin pagar ningún arancel. Las corporaciones transnacionales beneficiarias fueron Cargill, ADM, Maseca, Minsa, Arancia, Monsanto, entre otras. Estas agroindustrias transnacionales son las principales importadoras, las principales exportadoras, las mayores comercializadoras y distribuidoras del grano. También fueron beneficiadas las transnacionales que fabrican alimentos balanceados para el ganado y las propias agroindustrias pecuarias. Esta acción estatal inundó el mercado interno con maíz importado y los agricultores nacionales tuvimos enormes dificultades para comercializar las cosechas. A partir de entonces, el maíz se mantuvo en el mercado abierto, sin ninguna protección, y los precios al productor nacional se redujeron entre 93 y 2006 en cerca del 50%. En paralelo, el Estado desmanteló el sistema de comercialización estatal y dejó a los productores en manos de las transnacionales
como únicas compradoras de sus cosechas. La crisis de la tortilla en el 2007 fue la expresión del ejercicio del poder monopólico de estas corporaciones, quienes aprovecharon la escasez del maíz en el mercado internacional para especular con el grano mexicano y aumentar los precios de la tortilla, principal alimento básico, entre un 42 y 67%. La integración del mercado del norte de América a favor de las transnacionales es un hecho sin precedentes, que en todos los casos significó una transferencia de renta del sector campesino a las agroindustrias transnacionales con la mediación del Estado. El Estado, al apostar por las importaciones baratas de productos básicos, profundizaron la dependencia alimentaria. Hoy importamos el 80% del arroz que necesita el pueblo mexicano para su consumo, el 33% del maíz, el 56% del trigo, el 95% de la soya, el 24% del sorgo, el 40% de la carne de res y cerdo, el 16% del pollo, el 30% del frijol y así. Parte de las tareas que cumplió el Estado mexicano fue la contrarreforma agraria. En México somos cerca de 32,000 entre ejidos y comunidades, más de 4 millones de ejidatarios y comuneros. Tenemos 103 millones de hectáreas como propiedad social, ejidal y comunal. Con esta contrarreforma agraria, 2.500.000 hectáreas han sido privatizadas. Con ese cambio al artículo 27 constitucional en materia agraria, el 60% del ejido nacional está rentado. Algunos ejemplos: el 80% del 1,5 millones de hectáreas agrícolas ejidales en Tamaulipas está rentado. Casi todos los 237 ejidos de Baja California. El 70% de los 1,200 ejidos de Sinaloa están rentados. Las políticas de libre comercio provocaron la destrucción de la agricultura campesina y del tejido comunitario, la falta de rentabilidad de la agricultura para la mayoría de las unidades de producción pequeña y mediana, inclusive empresariales, el desmantelamiento de la planta productiva agrícola, la cancelación de la soberanía alimentaria, la devastación del ambiente y la ruptura del tejido social. Las políticas neoliberales nos dejan sin presente y sin posibilidad de futuro. Quienes promovemos este proceso abierto contra el Estado mexicano y contra las personas, corporaciones involucradas y quien resulte responsable, denunciamos las siguientes violaciones de derecho en base a la Declaración de Argel y los derechos colectivos. Solo menciono algunas. Todos los tratados, acuerdos o contratos desiguales suscritos despreciando derechos fundamentales de los pueblos no podrán tener ningún efecto. El derecho a la producción independientemente de alimentos y a la alimentación. El derecho del pueblo de México a la vida campesina en relación integral
con su territorio y sus elementos como la tierra, el agua, los bosques, minerales, sus semillas, con un medio ambiente sano. Apelamos al Tribunal Permanente de los Pueblos. Apelar al Tribunal Permanente de los Pueblos es reivindicar una confianza en el derecho, cuando el Estado y el gobierno en nuestro país nos imponen sin miramientos una serie de disposiciones y prácticas que claramente están por encima de la ley suprema de nuestro país y de las leyes internacionales. Por esta razón le solicitamos, ya tienen el documento, solo menciono algunas cuestiones, que se pronuncie por la prohibición absoluta de los cultivos transgénicos y sus variantes, que se penalice a los responsables de promover, permitir y favorecer la siembra de maíz transgénico en el territorio de México, que se pronuncie en pro de la creación de leyes que garanticen la integridad de los pueblos originarios campesinos, que se pronuncie a favor de detener la violencia contra los pueblos que defienden sus territorios, recursos naturales, semillas, mercados, formas libres y autónomas de producción de alimentos, entre otras. Esto es lo que queremos decirles. Gracias por su atención. Ahora el compañero Alfredo Cepeda González, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y de la Red en Defensa del Maíz, va a hacer uso de la palabra. Estamos pues suponiendo el documento que se entregó, son aproximadamente 50 páginas, muy elaboradas, y a partir del libro que se llama El maíz no es una cosa, que es resumen del trabajo de 10 años de la Red de Defensa del Maíz Nativo. Y igualmente está el documento síntesis al que se refirió ahorita el compañero Beto. Yo quiero decir que yo hablo desde el privilegio de acompañar en la Sierra del Norte de Veracruz, que mira sobre la Huasteca potosina, hidalguense, veracruzana y poblana, esa zona tan importante en biodiversidad de maíz y de toda clase de vegetales y animales. Cuenta una de las 400 historias del maíz, que cuando las aguas del diluvio se elevaron hasta casi el cielo, el conejo aprovechó para brincar hasta la luna, desde la barca en que iban los que se salvaron en ella. Por eso, desde entonces, podemos ver al conejo en la cara de la luna. Pasó el diluvio y la tierra quedó seca. La gente no tenía otro alimento que el de la carne de los animales ahogados. Y fue entonces cuando se apareció el Chicomezóchitl, el niño maíz, salido de la cueva del cerro donde había nacido la vida de la gente, el agua, el viento y todas las semillas y la lumbre. Se presentó el niño Chicomezóchitl con un señor orgulloso, el ñamp, a la letra el rico, y este no lo recibió. Pero los demás gentes le ofrendaron y lo festejaron. Regresado con el señor orgulloso, este se enfadó y lo mató con un machete. Lo enterró al niño Chicomezóchitl en varios pedazos, pero al día siguiente encontró que habían nacido en el lugar las plantas del maíz. Enojado, tomó de nuevo su machete y las desbarató, pero a la mañana siguiente allí estaban de nuevo las plantas crecidas. Así el Chicomezóchitl cundió por todas partes y la humanidad pudo vivir comiendo maíz. Las historias, sobre todo en los pueblos indígenas, son para saber por qué sucede hoy lo que sucede. Por eso se sabe que el maíz siempre ha tenido enemigos, los que no quieren que la humanidad tenga alimento propio. Es la parábola de lo que está pasando.
El maíz, el Chicomezochic, de 7000 años, fue desde entonces hermano de la humanidad. La gente de los pueblos indígenas de la Huasteca sabe que el maíz no es una cosa, sino una persona, como lo es el viento, el sol, la lumbre, el agua y la tierra. Bagma, Tomatooya, Yok, Yukili, Ukkan. Vamos a respetar lo que comemos, dicen los tepehuas, Mazapigní, de Tlachichilco, como se respeta a la gente. Le espantó a Juventino Hernández, de la comunidad náhuatl del Naranjal, Veracruz, en su viaje al corte de tomate en Sinaloa como jornalero, que allá las empresas de monocultivo traten el maíz como una cosa. Lo avientan, lo patean, lo meten en tuberías. Eso me dolió mucho verlo, dice. Chicomezochic, sí, le dicen el 7 flor, con sus 7 colores, los 7 pasos de su crecimiento y por sus muchos tamaños. El maíz biodiverso custodia mientras crece en la milpa 56 frutas y quelites, frijol de enredadera y haba, calabazas, sandías, cilantro, cebollines, tomatillos, ajonjolí, pipianes, chiltepín, chile rallado y mora, camotes dulces y negros, yuca, hierbabuena, papayas y naranjos, cañas blancas y moradas, chayotes, chalahuites, ciruelas, aguacates, pagua, zapote negro y mamey. No hay campesino de la Sierra Madre Oriental, la que se abre como delta en el abanico de la Huasteca, que conciba su vida separado de la milpa. Esos a quienes nadie ve en las laderas del río Vinasco, en la boca de las cañadas de la selva de Chiapas, en las lomas infinitas de la Sierra Madre Oriental, de Michoacán y Jalisco a Chihuahua, cada uno según su costumbre variada. Por ejemplo, en Tarahumara dicen que hay que escoger los lugares. Se siembra el maíz en sitios apropiados por su clima, no por fuerza en el lugar de la comunidad. Se siembra para que nunca falte, y si la cosecha es buena, entonces se comparte lo que sobró. Y si todos tuvieron, habrá fiesta y tesguino para que el mundo siga viviendo. La alegría es la reserva de los pueblos, más allá de todo sufrimiento. Habrá música y danza. Dice Zenón Antonio, de la comunidad otomí de Micuá, que la siembra de maíz es importante y nosotros guardamos nuestro maíz año con año para que de allí mismo escogemos. Primero deshojamos el maíz y de allí se va sacando las mazorcas más buenas, porque no podemos tener confianza en semillas que vienen de otro lado, de otro país, porque no conocemos cómo están preparadas. Nuestra semilla que tenemos es nuestra, porque ya sabemos de dónde nació, de dónde vino. Cada año sembramos para que tengamos semilla el año que viene. No se puede minusvalorar este pensamiento, aduciendo que se trata de un frágil trance cultural, que en tiempo de necesidades hay que poner por delante la rentabilidad, como la ocurrencia del secretario de la Semarnat que propuso de golpe que se siembre 1 millón de hectáreas de transgénicos. Que no hay tiempo para objetar los avances tecnológicos con consultas y consentimientos libres, previos e informados, como lo pide la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos firmada en Argel. Por eso, afectar los milenarios sistemas del maíz y de la milpa con transgénicos, contaminantes e invasiones territoriales es un crimen grande en contra de los pueblos, ya de por sí puestos en angustia por cambios climáticos provocados y despojos de siglos. La caravana que llegó ayer, aquí, la caravana que viene del sur, es testiga a su paso desde San Luis Potosí hasta Chihuahua de la sequía de 22 meses, que en los desiertos entre Torreón y Saltillo causó por primera vez en un siglo se perdiera la semilla de maíz y de frijol.
El delito que denunciamos va hacia el desbaratamiento de la cultura y la sostenibilidad digna. Puede llamarse etnocidio o guerra de baja intensidad, pero es el acabose. El crimen más terrible aún, cuanto más se confiesa en público en nombre de una modernización probablemente devastadora y una tecnología diseñada para el solo beneficio del vendedor. Todos sabemos que una consecuencia generalizada del asedio sobre los modos comunitarios de vivir es la emigración masiva hacia el norte. Del municipio otomí de Tezcatepec, de 9,000 gentes, más de 1,000 están en Nueva York, la mayoría jóvenes. Sabemos también que ahora la emigración está reprimida por la alianza de los gobiernos con las mafias, en la franja que va de Altar a Sázabe, en Sonora. Pero desde 1994, aunque no es una consecuencia económica directa, los jóvenes otomíes, nahuas y tepehuas comparten con salvadoreños, guatemaltecos y ecuatorianos y colombianos los trabajos y los días en el car wash, los restaurantes y el cuidado de campos de golf desde Manhattan hasta Massachusetts. Su cuerpo está en el bullicio latino de la avenida Roosevelt en Queens, pero su nostalgia está en Bochitzá, la más pequeña de las comunidades otomíes. A ese conjunto se le llama resistencia. Estar disperso y junto, bajo la agresión criminal y la alegría inalienable. Gracias, Alfredo. Ahora va a pasar Eutimio Díaz, comunero, Huicharatari, de San Sebastián, Tepuaztlán, Jalisco, que es parte de la Red en Defensa del Maíz. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos aquí para dirigir unas palabras aquí a los jurados presentes. La palabra no es de la comunidad wixárika, es de la Red en Defensa del Maíz a nivel nacional, ya que como red siempre hemos estado en las asambleas, como decimos la lema, andábamos solos, pero hoy estamos aquí juntos para luchar juntos y sumarnos al Tribunal Permanente de los Pueblos. Como ya escuchamos a los compañeros los que nos antecedieron, creo que nosotros como pueblos indígenas somos y tenemos el derecho de decir lo que sentimos y lo que estamos viendo en carne propia, porque nosotros somos los que estamos en las comunidades, en las regiones indígenas y no indígenas, campesinos, los que habitamos México. Años muchos atrás nunca sabíamos que iba a suceder eso, pero como decía el compañero que me antecedió, eso ya estaba escrito, eso ya estaba dicho, que iba a pasar. Un día tenía que llegar el día en que no nos íbamos a entender, un día tenía que llegar en que un día nos íbamos a encontrar por diferentes casos, hoy la que nos tienes aquí. La comunidad indígena wixárika, la región norte de Jalisco, hace mucho tiempo pues vivía unido, hacían las fiestas tradicionales, convivían, ellos no tenían fronteras, si eran de Jalisco, de Nayarit, de Durango, ellos caminaban, hacían sus ceremonias como decimos, en los 5 puntos cardinales que quedaron muy fuera de nuestra región, en el estado de San Luis Potosí, en el estado de Nayarit, en el estado de Durango, en el estado de Colima y en el estado de Jalisco. Entonces, pues el caminar pues era muy largo, siempre lo hacían caminando, llevaban las ofrendas, las mandas, duraban meses por ir a esos lugares sagrados. Por eso las fiestas tradicionales eran de 3-4 meses para hacer una fiesta. Pero viene que las divisiones políticas es cuando ya empiezan a dividirnos. Muchos quedaron en el estado de Nayarit, muchos quedaron en el estado de Durango,
y los que quedamos en el estado de Jalisco, pues somos la mayoría, somos 3 grandes comunidades, como decía el compañero Alberto Gómez. La comunidad de San Sebastián pues es la más grande en territorio, tiene 240,000 hectáreas, la comunidad de San Andrés, la comunidad de Santa Catarina, estamos en una sola región, y entonces cuando vienen las divisiones políticas, tanto municipales, entonces pues ya nos dividen en 2 municipios, y es cuando pues ahora sí que pues nos empiezan a controlar cada quien con diferentes programas de gobierno. Y entonces esto estamos hablando del 70 para acá. Entonces entran los programas de gobierno diciendo pues que eran apoyos, y la gente pues nunca pensó pues que eran pues más que nada, pues ahora como decimos, que eran suicidios, que venían condicionados. Mucha gente pues empezó a trabajar de ese modo, y es cuando se perdió, como ahora decimos, la comunidad existe, porque antes era la unanimidad que siempre existía entre hermanos, no solamente Huirara-Itari, sino que también están en la misma región los tepehuanos que están en Durango, los coras que están en Nayarit, los huicholes que estamos juntos, pues convivían juntos. Pero ya cuando nos dividen, entonces pues ahí ya nos quedamos cada quien en su municipio, cada quien en su estado, y es cuando se pierde la comunalidad. Entonces ya no se hacen los trabajos colectivos, entonces ahí se va perdiendo, y ya con el tiempo se reforma el artículo 27 constitucional. Es el más peor asunto que nos pasó a las comunidades, de que completamente pues nos dejaron ya sin podernos visitar, sin podernos organizarnos, como ellos sabían que siempre las comunidades, los indígenas, pues siempre han vivido muchos años atrás en comunidades, en comunalidad, en colectivo. Entonces implementan programas de gobierno quienes atentan contra esa organización, contra esos trabajos colectivos, y entonces desde allí muchas comunidades de México, no solamente en Jalisco, sino que de todo México, pues quedan completamente aislados de las organizaciones, de sus comunidades, y empiezan mucha gente a buscar trabajos por otros lados, porque según el gobierno empezó a decir que era desarrollo, tener un buen empleo, que era desarrollo vivir en una ciudad, que era un desarrollo tener una camioneta, tener dinero. Entonces mucha gente se va por ese lado, y entonces pues la comunidad empieza a bajar, hasta que nos damos cuenta pues que sí era una contra para nosotros todos los programas que empezaron a implementar, que desde empezaron a regalar fertilizantes, y ya después de 2 años empezaron a cobrar. No, pues aquí debes tanto y aquí me tienes que pagar tanto. Entonces mucha gente que no tenía, pues tenía que salir a trabajar. Entonces, como decían los compañeros del eje migración, entonces pues mucha gente empezó a migrar. Entonces ya en vez de pagar y regresar a su comunidad, se quedaron en muchos pueblos, en muchos estados, y en las costas de Nayarit, de Sinaloa, y algunos que salieron hasta las fronteras. Hoy si los compañeros de la caravana que vienen, si se dieron cuenta, atrás de este auditorio están unos compañeros, pues ya tienen muchos años viviendo aquí. Ellos nunca sabían que aquí íbamos a estar. Hace rato estuve platicando con ellos. Ellos ya viven aquí, ellos ya no están con nosotros allá por la migración que ellos tuvieron, y ya encontraron una forma de vivir, el sustento de su familia. Entonces aquí se quedan, y muchos están en todas las fronteras. Entonces esa es parte muy, para nosotros muy triste como comunidades que estamos en las regiones. Es un desplazamiento forzado, porque los programas de gobierno que nos implementan ante nuestras comunidades, pues ni las comunidades no lo requieren, ni tampoco lo han solicitado, y a veces hasta esas alturas, ya del 2000 para acá,
que se forma la red en defensa del maíz. Entonces empezamos a organizarnos, empezamos a encontrarnos de muchas organizaciones, de muchas comunidades indígenas de México. Entonces la comunidad se ha ido organizando, se ha ido enterando de todas las leyes que han reformado del sexenio de Fox para acá. Entonces mucha gente está regresando a sus comunidades, pero ya con otras ideas. Entonces a veces las comunidades ya no pueden decidir como asamblea, sino que ya llega una institución, trae un programa de gobierno, en vez de hablar en la asamblea, entonces llega con alguien, le ofrece un dinero y entonces al rato pues es un problema que nos dejan a las comunidades. Entonces hoy, hermanos y hermanas, todos los 7 ejes que estamos aquí presentes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, creemos que nosotros como pueblo wixárika, todos los asuntos que estamos presentando aquí o están presentando las organizaciones, estamos en todos esos asuntos, porque no solamente en Jalisco está pasando, sino que a nivel nacional, todos los asuntos nos trae el mismo problema que nos tiene el gobierno. Después de 10 años en esta red, nosotros sabíamos que el mismo gobierno, el Estado mexicano, creíamos que nos iba a resolver asuntos, siempre estábamos pidiéndole al gobierno, reclamándole, demandándolo, pero pues nunca nos entendió, nunca nos entendimos. Por eso hoy estamos aquí ante este Tribunal Permanente de los Pueblos para decir que aquí estamos, somos indígenas y tenemos que seguir luchando, como siempre hemos dicho. Yo creo que en el caminar de México hasta Ciudad Juárez, pues hemos encontrado muchos compañeros en el camino que están en la misma situación. Algunos están hasta en peores condiciones de apoyo, algunos, como decían cuando llegamos aquí, pues Ciudad Juárez, como dice el gobierno, que según ya es una ciudad recuperada, pero cuando los compañeros dicen que no es cierto. Entonces yo creo que aquí nos estamos sumando y tenemos que seguir adelante. Reciban un saludo de la región wixárika, que nosotros pues siempre hemos luchado, no solamente por querer comer maíz, sino que el maíz para nosotros es el alimento más importante y a la vez nuestro hijo más importante y a la vez nuestra madre más importante, porque sin madre no podemos vivir, como decían las mujeres, sin las mujeres no hay vida. Entonces por eso los indígenas wixáritarios siempre hemos dicho que sin maíz no hay tradición, no hay cultura. Entonces si una vez que se acaba el maíz, no es solamente en la región, sino que a nivel nacional, entonces se acaba la cultura de los indígenas. Como siempre nos han tratado, solamente ya va a ser centros, como en todas las costas, puros centros donde van a ir turistas, donde van a ir mucha gente a hacer fiesta nada más con cuestiones de negocio. Pero nosotros, los indígenas, siempre hemos dicho, nosotros no somos negocio. Nosotros, si somos indígenas, si yo me he visto así, es porque es lo mío. Alguien, a veces me preguntan, ¿dónde vas a danzar? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué eres? A veces me dicen, yo soy indígena y debo de portar mi traje. Mucha gente me dice, no, cuidado con esos trajes que te van a asaltar, que te van a matar. Bueno, si me matan por mi traje, bien, pero uno defiende, uno hace las cosas de donde pertenece. Si nosotros traemos los colores de los 5 colores que tenemos en la región de nosotros, es porque es nuestra. Por eso siempre nosotros en la región de Wirikuta, como lo van a presentar al rato los compañeros, estamos defendiendo el lugar sagrado de Wirikuta, porque pues es parte nuestra, nosotros somos parte de ella. Entonces la cultura está allí. Si nos explotan el centro ceremonial de Wirikuta, entonces se acaba pues la tradición de la región wixárika. Entonces por eso estamos aquí comisionado ante nuestra comunidad, que es San Sebastián, a decir nuestra palabra, que estamos con ustedes y ustedes con nosotros, juntos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Muchas gracias. Ahora está con nosotros la compañera Josefina Santana.
Santiago, de la Organización de Agricultores Orgánicos de Oaxaca y también integrante de la Red en Defensa del Maíz. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, público presente y también a los del jurado. Y estamos aquí para compartir pues el trabajo que ha hecho la red en comunión con la Organización también de Agricultores Biológicos en relación a los agravios que pues nuestros gobiernos están haciendo contra nuestro maíz nativo. Dice, somos millones de campesinas y campesinos que con nuestras familias cultivamos maíz en parcelas pequeñas, los cuales pues van desde 20 surcos, un cuarto de hectárea hasta 3 hectáreas. De ahí sacamos pues nuestros alimentos para nuestra sobrevivencia. Tenemos semillas propias de variedades nativas, sin insumos químicos y trabajamos con el temporal. El maíz como nuestro principal alimento y también aportamos para la alimentación de quienes no lo producen. Somos herederos de la diversidad de la milpa, ya que pues no solo producimos maíz, sino juntamente el frijol, la calabaza, la variedad de plantas silvestres comestibles como los chepiles, los quelites, la hierbamora y diferentes plantas silvestres que se dan pues en nuestros diferentes estados y en nuestras diferentes regiones. También pues recibimos las semillas de nuestros antepasados con el mandato de ser pueblos y naciones, no solamente estar sembrando el maíz. México es centro de origen y diversidad del maíz, ya que pues poseemos 75 razas y miles de variedades, además de sus parientes silvestres o teocintles, que constituyen a la vez un reservorio para la seguridad alimentaria, tanto humana como también de nuestros animales, los que pues producen carne para alimentarnos. En el año de 1998, los científicos mexicanos establecieron una moratoria de facto en la cual pues, se prohibía la siembra experimental o comercial del maíz transgénico. Como sabemos, el maíz es un cultivo de polinización cruzada. El polen de una planta cruza a las plantas vecinas y todas las plantas de un campo son diferentes. Y también cada grano de una misma mazorca, ¿sí? La polinización pues es algo que vuela a varios kilómetros y entonces pues poliniza las demás plantas vecinas, ¿no? Si por ejemplo sembramos un maíz blanco y junto a él un maíz negro, pues esa mazorca va a salir de la futura generación, pues va a salir pinta, ¿no? Blanco con negro. O si sembramos un amarillo igual con un negro o con un blanco igual sale cruzado, ¿no? Entonces por eso vemos que no es posible la coexistencia del maíz transgénico con el maíz nativo, ¿no? O con los convencionales. Gracias. Y por eso es que no estamos de acuerdo de que las empresas y nuestro gobierno digan que pues el maíz transgénico puede vivir con el maíz nativo de nuestras comunidades, porque estaría amenazando pues a toda la diversidad de razas que tenemos y con sus variedades. Contaminación transgénica de maíz nativo. En el 2001 el científico Chapela y David Skid de la Universidad de California descubrieron contaminación genética en las variedades nativas de las comunidades zapotecas de Oaxaca, el cual fue publicado en la revista Natush. En las comunidades zapotecas de Oaxaca pues, se encontró contaminación en la que es los valles centrales, donde hubo mayor contaminación, ya que es una zona bastante deforestada, y también en la comunidad de Ixtlán de Juárez, de la Sierra Norte. Eso se encontró contaminación de estos maíces cuando todavía en México no era legal la siembra de transgénicos. Sin embargo, nuestras variedades de semillas nativas ya se encontraron contaminadas con esas sustancias transgénicas. En el 2002,
pues hay contaminación transgénicas en variedades nativas de Oaxaca y Puebla, confirmada por el gobierno. Ahora sí ya el mismo gobierno pues confirma de que sí hay contaminación a través del Instituto Estatal de Ecología y también la CONABIO, son los que dan pues esta certificación de que sí se encuentra contaminación. Y también conjuntamente pues la sociedad civil a través de las organizaciones a partir del 2003 al 2005, como es el SECAM, el CENAMI y la Red en Defensa del Maíz, también encontraron contaminación, pero ahora ya había aumentado, que ya estaba en 9 estados. Y lo que es en el estado de Oaxaca y Chihuahua, es donde se encontraron semillas nativas con 2 sustancias transgénicas, como es el Starling y el resistente a herbicida. Son los estados donde se encontraron 2 sustancias transgénicas. Y pues, los transgénicos no es un maíz para consumo, ¿no? Y sin embargo, pues en nuestro país lo consumimos. Y pues una de las consecuencias de esta contaminación es la deformación de las milpas, como vemos ahí en las fotos. La primera tenemos lo de la punta loca, la segunda es la de en el jilote tiene el cabello muy largo, va más o menos como de 20 centímetros, que no es algo común. Y tenemos la tercera fotografía, que es donde los jilotes son largos, se ven como unos bracitos ahí después de la primera hoja de abajo. Entonces pues son deformaciones que antes no se habían visto en los cultivos de maíces nativos, en nuestros maíces. Y pues al haber esta deformación, lo que trajo como consecuencia fue la reducción de cosechas, ya que algunos cultivos presentaban como un 70 o 80% de deformación, y pues todas estas milpas no produjeron granos, solamente este tipo de deformación, y por lo tanto también la pérdida de nuestras semillas, porque ya no había mucha semilla y tampoco podíamos seguir sacando semilla de esos cultivos deformes. Importaciones de maíz de Estados Unidos, fuente de contaminación transgénica. Dice, México permite importaciones de maíz genéticamente modificados sin regulación, etiquetado o segregación. Este maíz es distribuido en las tiendas DICONSAS del gobierno y pues son los cuales que estuvieron distribuyéndolo en nuestras comunidades rurales. En el 2001 la producción de maíz de Estados Unidos era de un 23.4% transgénica y ahora en el 2012 pues es de casi el 90%. Y pues México importa al año 10 millones de toneladas y pues nuestro gobierno está más preocupado en sacar el maíz que llega o tomar el maíz que importa de Estados Unidos en vez de apoyar a las comunidades que hay en México y que también tienen producción de maíz, que se distribuyera en nuestro país. El 6 de marzo, un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto que prohibía la siembra experimental y comercial de maíz transgénico en México. Esto lo hace nuestro presidente Felipe Calderón, después de haberse reunido pues con las empresas semilleras, con Monsanto, y pues quita la moratoria que había de facto, que prohibía la siembra experimental, y da los permisos a las empresas. Y a raíz de eso pues reformó las leyes y sacó otras leyes que dice leyes y reglamento a favor de las empresas monopólicas, ley de bioseguridad y su reglamento. 1. Rompe con la integridad territorial, biológica, cultural de México como país y centro de origen. Pone en riesgo la civilización milenaria del maíz expresada en más de 65 pueblos originarios. Protege la inversión y propiedad intelectual de las empresas. Mitigará y controlará la contaminación transgénica, eliminando las semillas de los pueblos, afectando el sustento y su autonomía. El Estado mexicano incumple compromisos internacionales de proteger esta agrodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas, y deja en estado de indefensión a más de 29 núcleos agrarios del país, y niega el derecho de consulta y el consentimiento previo e informado. Y también
pone o quiere poner en vigor lo de la Ley de Producción, de Certificación y Comercialización de Semillas y impone normas en la puesta, circulación de semillas nativas. Nosotros como campesinos y campesinas mexicanas o mexicanos, nosotros intercambiamos siempre semillas. Cuando se le termina a un vecino, va y le pide a otro vecino, o si sea de una comunidad, busca en otra comunidad vecina, ¿no? Y con esta ley pues ya no nos permite ese libre intercambio. También pues limita la producción libre y autónoma de los alimentos. Ya no podemos producir lo que nosotros queremos como pueblos indígenas, sino más bien lo que el gobierno quiere imponernos. Y sobre todo pues favorece la producción industrial de alimentos, solo con semillas certificadas, y nos hace como campesinos ilegales en nuestra propia tierra, ¿no? Nosotros que hemos poseído las semillas desde pues herencia de nuestros abuelos de miles de años, ahora resulta que si no está certificada nuestra semilla, pues nuestra semilla es ilegal. Y pues como que ahí hay una discriminación, ¿no? Dice, también protege el robo de las propiedades genéticas de las semillas nativas por parte de las empresas transnacionales. Pues el gobierno simula con esta ley proteger nuestras semillas, más realmente lo que hace es robárnoslas y entregárselas a las empresas semilleras, y pues ya no las regresa cambiadas, ¿no? Y supuestamente adaptadas a nuestros climas, pero ya contaminadas, ¿no? La cual pues no nos favorece a nosotros. Aquí pues vemos los puntitos amarillos indican todos los lugares de nuestros estados del país de México donde hay variedades de semillas nativas, y lo que vemos en rojo son donde los lugares que se van a sembrar lo de las siembras experimentales que nuestro gobierno dio permiso para que se hicieran. Le dio permiso a la empresa Monsanto para sembrar el maíz MON 603, y lo que vemos de verde son los municipios, lo que es en el estado de Tamaulipas y Nuevo León. Ya otorgó 67 permisos en 70 hectáreas para hacer estas siembras experimentales. Dice, el maíz transgénico amenaza la soberanía alimentaria y la diversidad de variedades de maíz. Como les decía al principio, pues no tenemos pocas variedades, sino más bien tenemos 75 variedades, más, 75 razas más miles de variedades, ¿no? Entonces, todo esto se perdería con la contaminación transgénica. Como les decía al principio, al aparecer deformaciones, ya no tenemos granos y por consecuencia vamos a perder nuestras semillas. También atenta contra la biodiversidad y el ambiente, porque pues para su producción de los transgénicos no están adaptados a nuestra zona, entonces necesitan de muchos químicos para su producción, y por lo tanto pues estarían dañando al ambiente y estarían acabando también con la diversidad de plantas que crecen junto con el maíz, y estarían afectando la salud de toda la población que nos alimentamos del maíz cotidianamente, ¿sí? Porque pues no solamente comemos tortillas, ¿no?, del maíz, sino pues se preparan diferentes alimentos de ellos, como es los tamales, los esquites, elotes, tejate, pozole, memelitas y infinidad de comidas que se preparan del maíz, la ceguesa, y entonces pues perderíamos así como nuestra salud complementaria que tenemos. Y también perderíamos la autonomía campesina al depender de las semillas de las multinacionales, porque pues ahora podemos intercambiar nuestras semillas, sembrarlas año con año para que las vayamos renovando y sigan siendo fuertes y se vayan adaptando a los diferentes cambios que vengan del ambiente. Pero ya no tener nuestras semillas, pues estaríamos comprándolas todo el tiempo, ¿no? Y entonces pues no podríamos sobrevivir cada quien en nuestras comunidades. Y también pues atentaría contra la civilización mesoamericana vigente en los pueblos indígenas, ¿sí? Rompería con toda nuestra cultura milenaria de la forma de vida, ya que pues el maíz nos reúne, nos junta, nos convoca, hace que hagamos fiesta. Forma parte fundamental desde el núcleo básico de la familia, ya que pues une a la familia pues para irla a cultivar, para irla a sembrar, para irla a cultivar.
cuando se cosecha, cuando nos sentamos todos a comer, hace esa sociedad que viva de manera integrada, de manera colaborativa y armonía, ¿no? Y si estas cosas buenas las transmitimos a la demás sociedad, pues vamos a tener una sociedad tranquila, sin tanta generación de violencia como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Por hambre, por falta de dinero, por falta de alimentos. Y pues además, como campesinos y campesinas indígenas, nos preocupa el futuro de las próximas generaciones y queremos seguir siendo pueblos del maíz como lo hemos sido hasta ahora. Y pues, aunque nuestro gobierno sigue atentando contra nosotros, como campesinos y campesinas vamos a seguir defendiendo nuestro maíz, desde seguirla cultivando, seguir recuperando variedades, y seguir fortaleciendo, seguir haciendo fiesta, seguir reuniéndonos, para que también nuestro maíz conviva con nosotros, ya que pues es parte de nosotros, ¿no? Para nosotros el maíz no es una cosa, sino es algo sagrado que pues nuestro Padre Dios nos ha regalado, para que así vivamos juntamente con la semilla, contentos, al igual nuestras comunidades. Gracias.